Bienvenidos, con la ayuda del Señor vamos a continuar con nuestros estudios en el Evangelio de Juan. Si me quieren acompañar, estamos en el capítulo 14 y en esta ocasión vamos a tratar los versículos del 7 al 11. No obstante, por tomar el contexto y verlo dentro de una perspectiva más amplia, vamos a leer desde el versículo 1. Así que si me quieren acompañar, capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dice así, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Bueno, dejamos la lectura aquí. Como recordarán, si han seguido esta serie de estudios, pues el Señor acababa de hacer una declaración asombrosa. Él dijo en el versículo 6, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, esto era indudablemente grandísimo, una afirmación extraordinaria. Pero ahora el Señor la va a complementar enfatizando un hecho que estaba implícito en lo que acaba de decir, pero que quizás no se veía con toda claridad. Y es importante llamar la atención de ello. Y el Señor surge ahora cierta conversación con Felipe especialmente, y él va a subrayar un asunto que es del que vamos a estar tratando a lo largo de esta sesión. Ese asunto tiene que ver con la unidad esencial que existe entre el Padre y el Hijo. La unidad esencial que existe entre el Padre y el Hijo. Notemos cómo se desarrolla la cuestión. Versículo 7 dice así, Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Bueno, como decía hace un momento, ya en el versículo anterior, vimos que Jesús era el único camino posible para llegar al Padre. Y esto tenía más implicaciones de las que a primera vista tal vez podíamos percibir. Y es con ello con lo que el Señor continúa. Él les estaba diciendo aquí que conocerle a Él, a Cristo, a Jesús, implicaba necesariamente conocer también al Padre. Fíjense lo que Él dijo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Conocer a Cristo implicaba conocer al Padre. No podía ser de otra manera. ¿Y por qué? Bueno, luego lo vamos a ver. Porque son uno en esencia, en sustancia, en naturaleza. Y esto no era algo nuevo. Si nos fijamos bien en el Evangelio de Juan, es un tema reiterado una y otra vez, lo que ya nos da una idea de la importancia que para el evangelista tiene. Es verdad que para nosotros nos parece complicado, y lo es, desde luego que lo es. Complicado entender todas estas cosas, pero aún así el Señor lo repite constantemente a lo largo del Evangelio. Y esto nos obliga a nosotros a detenernos, y aunque nos cueste, pues hacer el esfuerzo por comprender lo que Él nos quiere decir.
Fíjense solamente unos botones de muestra para que noten que efectivamente este énfasis está en el Evangelio de Juan, este énfasis en la unidad esencial del Padre y el Hijo. Capítulo 8, versículo 19. Todas las citas que voy a mencionar ahora son del Evangelio de Juan. Dice así: respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Capítulo 10, versículo 38. Creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Lo que acabamos de leer ahora en el capítulo 14, versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Capítulo 14, versículo 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Versículo 10 de este mismo capítulo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Una y otra vez la misma cuestión. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y esta verdad, pues, sirve para describir la íntima relación que hay entre el Padre y el Hijo. Difícil de explicar, o imposible seguramente de explicar. No obstante, hay cierta conclusión lógica a la que podemos llegar a pesar de las dificultades. Y esa conclusión es que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Son uno en sustancia, en esencia, en naturaleza, pero distintos en persona. El Padre, el Hijo, y aún podríamos añadir el Espíritu Santo. Eso lo veremos más adelante en este mismo sermón del Señor en el aposento alto, pero no hoy. Por esta razón, el Señor podía decir a los discípulos, porque son uno en esencia, el Padre y el Hijo, pues les podía decir lo que ya dijo en el versículo 1 de este capítulo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Por qué? Bueno, habría sido una barbaridad decirles que creyeran en Él como creían en Dios, a no ser que sean uno en esencia, en naturaleza. Y esto, pues nosotros no, ya otros antes que nosotros, pues definieron, le pusieron un nombre a esta enseñanza, la Santísima Trinidad. Bueno, ya digo, incluyendo también el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Un solo Dios en esencia, en naturaleza. No hay dos dioses, hay un solo Dios, pero en tres personas. Y esto, pues como estamos viendo, está clarísimo en este pasaje, fue un problema para los discípulos. Felipe no lo entendía y se queja una y otra vez. Y entiendo que Felipe no era el único en ese grupo que tenía dificultades. Él, de alguna manera, estaba siendo el portavoz del resto de los discípulos también. Un problema para entender este asunto, que el Padre y el Hijo son uno, en esencia. Y fue un problema para los discípulos, fue un problema también para los judíos. Al fin y al cabo, ¿qué era lo que les disgustaba, lo que les carcomía por dentro a los judíos enemigos del Señor? Pues precisamente este hecho. Cuando Él afirmaba que era uno con el Padre, automáticamente tomaban piedras para arrojárselas a fin de acabar con Él. Porque cuando Él decía el Padre, hablaba del Padre de esa forma tan cercana, tan íntima, y decía que Él era hijo del Padre, pues ellos entendían automáticamente, de manera inequívoca, que Él estaba afirmando ser Dios. Bueno, pues esto fue un problema para los judíos incrédulos, para los discípulos en un momento de sus vidas, y sigue siendo un problema en el día de hoy, porque hay muchos que discuten esta doctrina, pero no hay otra manera. Es verdad, no está el nombre aquí, no aparece en la Biblia la Santísima Trinidad, no aparece. Desde luego que no, esto ya lo sabemos. Pero el concepto, la verdad que intenta definir esa doctrina, evidentemente está aquí, y lo estamos viendo, y lo vamos a seguir viendo, porque el Evangelio de Juan no acaba aquí con esta cuestión. Ahora, en estas palabras del Señor a Felipe, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais. Bueno, pues creo que hay cierto tono de reprimenda hacia Felipe.
reprimenda por su torpeza o tal vez por su descuido para percibir la verdadera naturaleza del Hijo y la relación que había con el Padre. De alguna manera entiendo que el Señor esperaba que en este momento de su ministerio Felipe y los otros apóstoles hubieran comprendido ya esta realidad, esta verdad. Pero pues no lo entendían de esta forma. Es verdad, ellos habían conocido lo suficiente del Señor Jesucristo para en un momento determinado de sus vidas haberlo dejado todo y seguirle. Lo que dijo Pedro era verdad. Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y era cierto, era cierto. Así que conocían de Jesús bastante, pero no habían llegado al punto de comprensión pleno de quién era la persona del Señor Jesucristo. Todavía no lo conocían como debían conocerlo, como tenían que llegar a conocerle. Y digo que había, entiendo, cierta reprensión en estas palabras del Señor, porque al fin y al cabo, estas mismas palabras son las que el Señor antes había dirigido a los judíos incrédulos. Recuerdan en el capítulo 8, versículo 19. Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, noten bien, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y evidentemente en aquella ocasión a los judíos incrédulos había un tono de reprensión contra ellos. Y ahora le repite las mismas palabras a los discípulos. Claro, alguien podría pensar, bueno, pero es que ¿acaso usted quiere decir que la condición espiritual de esos judíos incrédulos era la misma que la de los discípulos? No, por supuesto que no, no era la misma condición. Hay que distinguir siempre entre la ignorancia voluntaria y culpable de aquellos que son enemigos de la luz y los errores lamentables, muy lamentables de los hijos de la luz, que en algunas ocasiones, desgraciadamente, pues se pueden parecer. Porque tanto los del mundo como los creyentes, pues a veces tenemos las mismas dificultades espirituales para entender estas cosas. Tal vez porque, como luego veremos, pues no prestamos la debida atención ni disponemos nuestros corazones como debiéramos para escuchar la voz del Señor. Pero de esto hablaremos un poco más adelante. En todo caso, mientras que los judíos incrédulos pues cada vez iban en una pendiente muy inclinada hacia su destrucción a toda velocidad, a diferencia de esto, pues ¿qué dice el Señor a los discípulos? Dice que su situación iba a cambiar. Dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entiendo que el Señor estaba haciendo referencia aquí, o tenía en mente en este momento, pues la crucifixión, junto con la resurrección, la ascensión, la glorificación y la venida, el descenso del Espíritu Santo sobre ellos. Todo este conjunto de hechos, que nosotros definimos como la obra de la cruz, pues proporcionaría a los discípulos una nueva visión de Cristo, abriría sus mentes para comprender finalmente la deidad del Hijo y su igualdad absoluta con el Padre. Y esta era la meta, que entendieran que Jesús era el mismo Hijo de Dios, en esencia Dios mismo, que viéndole a Él, como acabamos de ver hace un momento, estarían viendo también al Padre. Esto era lo que Él estaba diciendo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Era lo mismo. Y por supuesto, detrás de esta declaración tan fuerte, tan grande, pues había una reivindicación evidente de su deidad, que era lo que había venido diciendo a lo largo de todo el Evangelio, y que además fue la razón por la que le crucificaron, por defender su igualdad con el Padre, defender que era el Hijo de Dios, que en la cultura, en la forma de entender de los hebreos, pues significaba ser hijo de Dios, significaba participar de la naturaleza divina. Por lo tanto, si el Señor lo repitió tantas veces, si fue la causa por la que finalmente le crucificaron, debemos notar la importancia de este asunto a lo largo de todo el Evangelio y también de toda la Biblia. Es algo que no podemos pasar por alto, como decía antes, aunque nos presente dificultades de comprensión, ¿verdad?
Continúa el Señor diciendo, continúa el pasaje diciendo, versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Bueno, y con esto, pues Felipe es como si no hubiera escuchado lo que el Señor le acaba de decir y pone en evidencia una vez más lo poco que habían llegado a entender acerca de la naturaleza de su maestro y de la relación que tenía con el Padre. Es verdad que Felipe y ellos también, los otros apóstoles, le habían confesado en un momento de su ministerio, del ministerio terrenal del Señor, como el Mesías de Dios. Pero lo habían hecho sin entender todavía todo lo que eso implicaba. Claro, nosotros, sin ánimo de, por supuesto, de justificar su ignorancia, porque el Señor no la justifica, ¿eh? El Señor está reprendiéndoles, en cierto sentido, pues porque tendrían que estar en otro nivel de comprensión, y estaban muy atrás. Pero sin ánimo de justificar su ignorancia, pues podemos hacernos cargo de un poco de la situación por la que atravesaban. Hoy nosotros seguimos teniendo dificultades en entenderlo, pero hemos tenido más de 20 siglos para meditar, para estudiar, para reflexionar en estos temas. Además, tenemos toda la revelación completa de la palabra de Dios, cosa que ellos no tenían en ese momento. Así que contamos con facilidades con las que ellos no contaban. Y tenemos que decir que para ellos debió de ser extremadamente difícil comprender la deidad del Señor Jesucristo cuando se encontraba precisamente como dice Filipenses, en forma de siervo. Tuvo que ser muy difícil entenderlo para ellos. Esa gloria de Dios eclipsada por su encarnación, por la pobreza, por la debilidad, por la humillación que implicaba ese estado en el que se encontraba como hombre. Como nos diría Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, estando en la forma de siervo, esa forma en la que quedaba ocultado toda la gloria de su naturaleza divina. Tuvo que ser difícil. Aún así el Señor esperaba que lo entendiera. Ahora, en todo caso, fijémonos en esta petición de Felipe, que es muy interesante. No porque esté acertada, pero sí porque ha sido el sentir y el anhelo de muchas personas. ¿Cuál es esta petición? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Como digo, este es el deseo natural del hombre de todos los tiempos. Queremos ver a Dios. Muéstranos al Padre y nos quedamos conformes. Ver a Dios. Ver a Dios con los ojos corporales, con estos dos ojos que tenemos, ¿verdad? Y suponemos que Felipe pensaba en este momento que el Señor Jesucristo tenía la capacidad de conseguir que el Padre, de algún modo, se manifestara, apareciera de una manera visible delante de ellos en ese momento. Y digo que muchas personas anhelan esto, porque les resulta difícil aceptar todas las cosas por la fe sin verlas. Quieren ver algo, quieren ver. Y por eso esta frase, muéstranos al Padre, que sí, que refleja ese sentir humano. Argumentan, yo creería en Dios si pudiera verle. Yo me entregaría a Dios de una forma abnegada, sacrificada, si Dios se me apareciera en algún momento y le pudiera ver. Y yo le serviría con todas mis energías, si esto llegara a ser verdad. Y así que, pues esperan verle, esperan pues una visión, tal vez un potente resplandor de luz, alguna manifestación extraordinaria de la deidad. Queremos verle, algún tipo de confirmación palpable, visible antes de creer. Y algunos han pensado que esto puede ser posible, ¿no? Los místicos a veces, ¿no? Con ciertas técnicas psicológicas, con ciertos procesos de meditación, de abstinencia, pues tal vez se puede ver a Dios, piensan ellos. Pero eso es falso, es engañoso. A Dios nadie le ha visto jamás, dice 1 Juan capítulo 4, versículo 12 y Juan capítulo 1, versículo 18. Ahora,
con esta pregunta, pues Felipe manifestaba una vez más lo frágil, lo débil que era su fe. Él también necesitaba ver, quería ver. Y no solamente lo frágil que era su fe, sino también el desconocimiento que tenía de la forma en la que el Padre se revela a los seres humanos. Pensemos por un momento en este asunto. Él creía, bueno, Dios se puede revelar de una manera ya definitiva si se manifiesta de tal modo que yo lo pueda ver. Pero eso en realidad no soluciona nada si lo pensamos bien. ¿Cómo se puede hacer visible a estos ojos humanos, cómo se puede hacer visible, por ejemplo, el amor, o la sabiduría, o la santidad, o la justicia de Dios? Si de repente Dios se manifestara a mí con un resplandor de luz cegador, ¿cómo eso podría manifestar de alguna manera cuestiones como las que acabo de mencionar, el amor, la sabiduría, la justicia, la santidad? Realmente un resplandor poderoso de luz no me diría más que cualquier otra cosa que yo puedo ver en esta creación, desde un relámpago atronador hasta una florecilla, cualquier insecto, una montaña o elementos físicos que yo pueda ver en la creación. Todo ello me dice de Dios tanto o más que si yo en este momento viera un resplandor de luz muy fuerte o un sonido estrepitoso que me dejara sordo. No me diría más de Dios que eso. Realmente no podríamos llegar a conocer más de Dios, por eso que lo que se puede conocer de Él, ya digo, a través de la creación, de las múltiples formas en las que Dios ha manifestado algo de su carácter en la creación. Eso no es la solución. La solución definitiva la encontró Dios precisamente en la encarnación de su propio Hijo. El Hijo eterno de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, que me he referido ya en varias ocasiones a la sustancia de Dios, que puede ser un término raro, ¿no? Extraño cuando hablamos de la divinidad, pero que es un término que utiliza la propia Escritura. Me estoy refiriendo ahora a Hebreos capítulo 1, versículo 3. El resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Él es el Señor Jesucristo, el Hijo, de quien está hablando allí en Hebreos 1. Pues dice que Él se hizo hombre. La imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria se hizo hombre. De tal manera que llegó a habitar entre nosotros. Esta es la solución divina. Lo que Felipe pretendía, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Dios ya lo había hecho. Estaba allí, delante de él. ¿Qué quería Felipe? Pues quería ver, quería oír, quería palpar a Dios. Y eso, Dios llevaba haciéndolo ya 3 años, delante de él, porque Felipe hacía ya 3 años y pico que conocía al Señor. Miren cómo este mismo autor, Juan, en su primera carta, en primera de Juan, capítulo 1, fíjense cómo comienza. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Lo que era desde el principio. ¿Y qué es lo que era desde el principio? Pues Dios. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo se nos manifestó? Se nos manifestó en el Hijo. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo nos manifestó? Se nos manifestó de tal manera que le hemos oído, que le hemos visto con nuestros ojos, que le palparon nuestras manos. Es que Dios ya lo había hecho. Felipe dice, muéstranos al Padre, pero eso ya lo había hecho el Señor, delante de Felipe. Y él no se había dado cuenta de ese increíble hecho. Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. No, ya lo tenía allí, delante. Lo mismo dicen los incrédulos. Yo creería si Dios se me apareciera en este momento. Mentira. Mentira. Totalmente falso. Miren lo que ocurrió realmente. Cristo, Dios hecho hombre, delante de ellos. ¿Qué hicieron
los hombres con Dios manifestado de la forma más sublime, más bella, más perfecta que uno puede imaginar? Pues dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 8, que los sabios de este mundo, los hombres de este mundo, cuando Él vino aquí, dice, crucificaron al Señor de la gloria, cuando lo tuvieron delante de ellos. Crucificaron al Señor de la gloria. Cuando los hombres incrédulos dicen, yo creería si le viera, mentira. Cuando le vieron, crucificaron al Señor de la gloria. Eso es la verdad. Ahora el Señor continúa diciéndole, versículo 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Una vez más, se percibe de nuevo este tono de reproche. Esa convivencia prolongada del Señor con sus discípulos, 3 años y pico de ministerio, y parecía no haber logrado ampliar su comprensión de este tema. Él, que había manifestado, Dios hecho hombre, Dios encarnado, el Hijo, que había manifestado todos los atributos de Dios de esa manera tan asombrosa, tan única, tan bella, tan increíble, y allí estaban los discípulos, sin haber entendido, parece que absolutamente nada. Y así que el Señor les exhorta, míralo bien, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Reflexiona, piensa, recuerda todo lo que has vivido conmigo, todas las experiencias que hemos pasado juntos, todo lo que has conocido, todo lo que me has oído hablar, todo lo que me has visto hacer. Piensa, Felipe, piensa. Echa un vistazo hacia atrás en tu memoria a todos estos años. Y entonces, si reflexionas y colocas las cosas adecuadamente en su lugar, ¿de qué te vas a dar cuenta? Pues como le dice el Señor aquí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto sí que es una declaración ya. Si querían salir de dudas, más claro no se puede hablar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, esta lentitud de Felipe para entender las cuestiones espirituales, desgraciadamente, a veces nos recuerda nuestras propias dificultades. Nosotros tampoco progresamos tanto como debiéramos. Felipe sí que había conocido a Jesús, lo había conocido. Hacía 3 años, ya lo hemos dicho, está en Juan, en el capítulo 1, versículo 43. En aquel momento, ¿qué había dicho de él? Bueno, pues lo reconoció como aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Pero después de tanto tiempo parece que se había anclado en esa posición. Aquel de quien habló Moisés en la ley, así como los profetas, pero no había logrado ver más allá, más allá. Y el Señor evidentemente estaba y está esperando también, no solamente de Él, sino de cada uno de nosotros, pues que progresemos proporcionalmente al tiempo que llevamos de relación con el Señor y a los medios que Él nos ha facilitado. Somos responsables, somos responsables. Creyentes que después de mucho tiempo en los caminos del Señor y disponiendo de medios para conocerle, no progresan espiritualmente, son culpables, o somos culpables. Lo somos, el Señor nos va a pedir cuentas. Y además es que si no progresamos, ¿en qué nos convertimos? Bueno, pues nos convertimos en eternos adolescentes espirituales. Que sí, que podemos tener mucho entusiasmo, mucha vitalidad, como adolescentes, pero careciendo de un conocimiento adecuado del Señor. ¿Qué se puede esperar de nosotros? Pues que actuemos fácilmente pues como un adolescente, de manera alocada, de manera torpe, irreflexiva. Y esto es así. Un crecimiento inadecuado siempre finalmente causa dificultades y mucha preocupación para los pastores y para el Señor, claro. Porque si no crecemos, al final somos niños, y los niños y los adolescentes hacen pues torpezas graves. Fíjense lo que el autor de Hebreos dice en el capítulo 5, versículo 14, escribiendo a creyentes que tenían este mismo problema. Fíjense, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar,
por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Debían de ser ya maduros, y eran niños todavía, con el biberón, tomando leche. Incomprensible. Cuidado, porque tenemos una responsabilidad delante del Señor. Ahora, pues esto es cierto, pero también es cierto que, y esto nos lo deja claro Felipe, el caso de Felipe y de los apóstoles, que aunque una persona tenga a Cristo en el corazón, pues eso no significa que automáticamente va a entender toda la doctrina. Especialmente algunas partes de la doctrina pueden ser realmente complicadas. Y en este sentido, pues tal vez los maestros bíblicos pues nos sintamos en ocasiones desesperados, incluso hasta veces decepcionados por el lento progreso de algunos hermanos en la congregación. ¿Y qué nos toca? Pues lo que nos toca es tener paciencia, especialmente con aquellos que, deseando crecer y madurar, pues tienen dificultades para comprender las cosas, a pesar de que se esfuerzan. Otras veces veremos que hay creyentes que progresan muy adecuadamente en ciertas áreas de la vida espiritual y en otras pues fracasan. Eso también pasa. Les pasaba a Felipe y a los apóstoles. Habían progresado en muchas otras cosas. Habían estado dispuestos, por ejemplo, a dejarlo todo por seguir al Señor. Eso era muy grande, evidentemente. Pero en esta otra cuestión no habían progresado nada. Nada, estaban como niños. ¿Qué toca en eso? Pues toca esperar con paciencia, porque si realmente hay vida del Espíritu, hay un deseo genuino de conocer al Señor, se acabará entendiendo. Llegará el momento en que todas las cosas encajen en su lugar. Pero no obstante, como vemos también aquí con el Señor, será necesario repetir una y otra vez las mismas cosas, porque ya ven que aquí el Señor está repitiendo muchas veces lo mismo. Y yo también, claro, porque estoy comentando lo que el Señor ha dicho, pero es necesario en esas ocasiones. Y hay que tener en cuenta un factor fundamental en el progreso espiritual del que ahora estamos hablando, y es que no todo depende de la capacidad intelectual. De hecho, depende poco de la capacidad intelectual. Ya sé que esto suena raro, ¿no? Pero no es así. Otro factor mucho más determinante que la capacidad intelectual es la voluntad de la persona. Si dijo el Señor que el que deseara hacer la voluntad del Padre conocería si lo que yo os estoy diciendo son palabras mías o son palabras de Dios. El que quiera hacer la voluntad del Padre conocerá. Para conocer las verdades profundas de Dios no es tanto la capacidad intelectual, sino el deseo de hacer la voluntad de Dios. Eso es fundamental. De tal manera que si no deseamos hacer la voluntad de Dios en algo que Él nos ha revelado y oponemos resistencia a ese punto concreto, quedaremos atascados en nuestra vida espiritual. Y hay personas, hay creyentes que han quedado, o tal vez hemos quedado atascados en determinadas áreas de nuestra vida porque no hemos querido aceptar la voluntad de Dios en cierto momento, en cierto punto, en cierto asunto de nuestras vidas. Menciono esto porque ese era precisamente el problema que estaba atascando, obstaculizando el progreso de los apóstoles. Había algo, y algo importante, por cierto, en lo que ellos ya sabían, pero no habían querido aceptar. ¿A qué me refiero? Pues nada más y nada menos que al hecho de la cruz. El Señor no lo recoge este Evangelio de Juan, pero lo pueden ver claramente en los otros 3 Evangelios. Ya saben que Juan complementa lo anterior, y si queremos contextualizar bien todo, pues tendremos que echar mano a lo que ya se ha revelado en esos otros Evangelios. ¿Y qué vemos allí? Pues vemos allí que el camino de Jesús con sus discípulos hacia Jerusalén fue un camino largo que ocupó bastantes jornadas, porque el Señor aprovechó ese tiempo para enseñarles. ¿Y cuál era el eje central de su enseñanza en ese camino?
Pues una y otra vez, por lo menos los evangelios recogen 3 veces en las que el Señor se detuvo para hablarles de la necesidad de ir a la cruz. Sabéis que voy a Jerusalén y allí me esperan sufrimientos, el desprecio de los líderes religiosos. Seré crucificado y resucitaré al tercer día. Pero ellos escuchaban eso. No, no lo escuchaban. Les entraba por aquí y les salía por aquí, a toda velocidad, sin que en sus cerebros quedara nada. Ellos no aceptaban la cruz. ¿Por qué? Porque no se ajustaba al concepto, a las ideas preconcebidas que ellos tenían de cómo debería de ser el Mesías. Por lo tanto, como no se ajustaba a lo que ellos querían, pues ya no lo aceptaban. Y eso había impedido su progreso espiritual. Una advertencia muy seria para todos nosotros, porque a veces el Señor nos manifiesta cosas que no nos gustan, que no coinciden con lo que nosotros queremos, con nuestras propias concepciones de uno y otro tema. No hablo ya ahora de la cruz, hablo de otras muchas cosas. Y entonces, como no las aceptamos, nos atascamos, y eso origina un problema. Ellos habían fracasado en entender plenamente quién era Jesús, a pesar de que aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad estaba con ellos. Y esta expresión, aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no es una frase de Juan, es una frase, como ya saben ustedes, del apóstol Pablo. La pueden encontrar en Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Aquel en quien habita corporalmente, en su naturaleza humana, habita toda la plenitud de la deidad, pues estaba con ellos y no le habían conocido. ¿No me has conocido?, le dice el Señor a Felipe. ¿No me has conocido, Felipe? No, no le habían conocido. Quizás para ellos había llegado a ser tan cercano, tan familiar, tan identificado con ellos en su existencia diaria, participando de los problemas que ellos mismos tenían, que dejaron de percibir toda la grandeza, toda la gloria, toda la majestad que se ocultaba detrás de aquellas cortinas que habían establecido su propia humanidad, su encarnación, que habían colocado alrededor. Y así que el Señor tuvo que volver a decirles, a repetirles: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien le había visto a él, claro está, con los ojos de la fe. Pues si le miraban de esa manera, comprenderían que él era el eterno Dios, el eterno Hijo de Dios, el Mesías divino, uno en esencia con el Padre. El no ver a Dios en Jesús implicaba no conocer al Padre. El no ver, el no percibir a Dios en el Señor Jesucristo implicaba que no veían tampoco al Padre. Porque ambos son uno en esencia. Esto es lo que el Señor les está diciendo. Esta verdad importante que Él una y otra vez está subrayando. El Padre está en el Hijo. Y el Hijo está en el Padre. Pero notemos, el Padre no es el Hijo. Ni el Hijo es el Padre. Se trata de dos personas diferentes. Bien que son uno en sustancia, en esencia, en naturaleza, pero dos personas diferentes. Y no debemos de confundir esto. No debemos de confundirlo como, por ejemplo, ocurría en la mitología griega. Los dioses allí, algunas veces, pues podían adoptar un disfraz de hombres para hacer algunas cosas que ellos quisieran hacer en este mundo. Estaba hablando de la mitología griega, que eso era un cúmulo de despropósitos. Pero los dioses se disfrazaban, de hombres, ya interactuaban con los hombres aquí. Pero luego volvían a su gloria y abandonaban el disfraz. No. Jesús no es un disfraz de Dios. Noten bien, Jesús, el Señor Jesucristo, no es un disfraz de Dios. Él es Dios en todos los sentidos. No es una manifestación de Dios, es Dios manifestado, que son dos cosas diferentes. Si llegáramos a hilar muy fino. Es importante entonces. Ahora, estoy hablando de ver a Dios en Jesús, pero ya saben ustedes que Dios es espíritu, a Dios nadie le puede ver, ¿no? Es invisible a los ojos de este cuerpo. Cuando Cristo habla de ver al Padre en Él,
pues no hemos de interpretarlo como una visión directa de la esencia divina. No, no es eso. Ahora, continúa diciendo, versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es probable que en este momento, pues Felipe, cuando el Señor le estaba diciendo estas cosas, pues manifestara, se percibiera en su rostro esa expresión de incomprensión e incluso tal vez de incredulidad. Por eso el Señor le pregunta, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y esta expresión, yo soy en el Padre y el Padre en mí, pues solo tiene sentido si el Padre y el Hijo son uno en esencia. De otra manera es imposible. Que yo soy en el Padre y el Padre en mí, que están plenamente formando una sola esencia. De otro modo es imposible. Es imposible. Y al mismo tiempo, pues hay que entender que son uno y que el Padre y el Hijo no existen independientemente. No puede existir el Padre sin el Hijo ni el Hijo sin el Padre. Son uno. Una sola naturaleza divina, una sola vida divina. Por lo tanto, el Señor le dice esto a Felipe, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Seguramente a los discípulos les costaba, bueno, seguro, está claro, a los discípulos les costaba muchísimo entender esto. Tal vez ellos, como muchos otros después, pues pensaron en Dios, imaginaron a Dios como un Dios lejano, apartado en algún lugar del cielo, inaccesible, separado de nosotros, de los hombres, por una distancia inimaginable. Pero ahora lo que Cristo les estaba diciendo es que el Padre estaba en Él. Por decirlo de alguna manera, allí mismo, delante de ellos, el Padre estaba delante de ellos. Porque cuando Jesús hablaba, pues se podía decir perfectamente que estaban escuchando las palabras del Padre. Cuando el Señor Jesucristo obraba y hacía las cosas que hacía, se podía decir perfectamente que estaban viendo las obras del Padre. ¿No has conocido, Felipe, que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Y este pensamiento, cuando por fin, creo que en este momento no, pero cuando por fin lograran entenderlo, porque reflexionaran un poco más en ello, tuvo que dejarles sobrecogidos. ¿Por qué? Fíjense lo que les dice el Señor. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué obras? Bueno, todas. Pero hacía unos momentos tan solo, recuerdan en el capítulo 13, el Señor Jesucristo se había arrodillado a los pies de los discípulos y había lavado sus pies. Y ahora dice el Señor, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y esto es sobrecogedor. Cuando ya lo piensas y lo entiendes es sobrecogedor. Tanto se había humillado Dios para estar cerca de ellos, tal como querían, que para que le pudieran conocer, que había estado dispuesto incluso a ello, a colocarse a los pies de ellos y lavar sus pies, tan cerca. Ellos que tal vez imaginaban un Dios lejano e inaccesible, y estaba allí mismo, pero no lo percibieron. Y eso es la gravedad del hecho. No lo percibieron tan cerca como Él estaba. En este sentido también es importante pues, pensar en lo que se conseguiría con lo que antes Felipe pedía. Muéstranos al Padre y nos basta. Si Dios mostrara toda la magnitud de su gloria, el hombre quedaría fulminado. ¿Recuerdan ustedes a Isaías lo que dijo en el capítulo 6 cuando vio la gloria de Dios? Que en realidad nos dice Juan que vio a Cristo en su gloria, cuando vio su gloria, hablando del Señor Jesucristo. Y dijo Isaías, ¡ay de mí que soy muerto, porque con estos ojos he visto a Dios! Que no había visto a Dios en su sustancia, sino había visto al Señor Jesucristo en su gloria. Pues él dijo, soy muerto, estaba temblando. Si Dios se hubiera manifestado en toda su esencia, el hombre había quedado fulminado inmediatamente. Y Dios optó por algo muy diferente, humillarse,
no manteniendo su gloria, sino sí manteniéndola, pero ocultándola a los ojos de los hombres, porque de otro modo los habría destruido. Y hace esto y llega a humillarse a tal grado que se acerca en un grado de proximidad absoluto, tocando sus pies, viviendo, conviviendo, andando junto a ellos. Es impresionante, es increíble para que ellos le pudieran conocer. Pero como vemos, no lo percibieron. Ahora, Felipe había pedido ver al Padre y el Señor le responde, y eso es importante notar este matiz, queremos ver al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre? Aquí hay un cambio, ¿verdad? Él había pedido ver, pero el Señor le exhorta a creer. Queremos ver al Padre. Y el Señor le dice, ¿no has creído que yo soy en el Padre? Porque este misterio finalmente no es posible penetrar en él si no es por la fe. No hay otro modo de llegar a él. Ahora, no obstante, el Señor iba a demostrarles de manera objetiva, de manera comprobable, lo que acaba de afirmar, que era una afirmación muy grande, ¿no? Miren lo que les dice. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué les está diciendo? Bueno, pues lo que les está diciendo es que si ellos examinaban las palabras, si examinaban las obras que el Señor llevaba tanto tiempo haciendo delante de ellos, podrían comprobar, fuera de toda duda, que entrañaban una autoridad divina. Solamente podían provenir del Padre. Y esto es algo muy importante también para nosotros, encierra un principio fundamental, y es que la fe que Dios espera que nosotros pongamos en Él no es un salto en el vacío, un suicidio intelectual, una huida hacia ninguna parte, no es esto. No es creer algo porque sí, no, está sustentado en hechos verificables. El Señor les estaba pidiendo que creyeran algo muy grande, que Él era Dios. Pero les aporta pruebas que ellos podían verificar. ¿Qué pruebas? Bueno, las palabras, las obras que Él había hecho durante más de 3 años a su lado. Por eso el Señor repitió una y otra vez este hecho, que aquí ya he expresado. Fíjense, por ejemplo, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Que es un versículo que se parece mucho a este que estamos viendo, pero se encuentra en el capítulo 12 y versículo 49. Y hay otro montón de versículos más a lo largo de Juan que inciden en la misma cuestión. Que tanto las palabras como las obras que hacía el Señor Jesucristo manifestaban una perfecta unidad con el Padre. Cada milagro que Jesús hacía manifestaba el carácter de Dios, porque eran obrados en el poder de Dios, el poder del Padre que operaba en Él. No podemos hacer una diferencia, por lo tanto, entre las palabras de Cristo y las palabras del Padre. No podemos hacer una diferencia entre las obras de Cristo y las obras del Padre. Ambas tienen la misma procedencia. Sus palabras eran la voz de Dios, sus obras eran el resultado del poder de Dios, que fluía con toda libertad en Cristo para alcanzar a todas las personas. Y el versículo 11 incide en la misma cuestión. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y aquí el Señor está evidentemente reivindicando esa unidad esencial de la que ya venimos hablando, esa unidad esencial con el Padre. Los discípulos evidentemente pues parecían tener dificultades para entenderlo y aceptarlo. Por lo tanto el Señor pues va a la base y habla de sus obras. Sus obras eran la evidencia indiscutible de que Él era Dios, era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Así que si no lograban llegar a subir hasta ese nivel de creer por sus palabras que Él era Dios, al menos que creyeran por sus obras, que sus obras y sus palabras manifestaban, evidenciaban su naturaleza divina. No olvidemos que este es el propósito del Evangelio de Juan.
El Señor aquí en este Evangelio a sus milagros, a sus obras portentosas les llama señales. ¿Y cuál era ese propósito? ¿A dónde apuntaban esas señales? Pues esa respuesta la encontramos en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice allí, Juan 20, 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que Felipe no solamente tenía que pensar en algunas obras concretas, que serían las que Juan recoge aquí, sino en todas esas otras cosas que él hizo también, que no están escritas en este libro, porque había tal abundancia, una sobreabundancia de obras que evidenciaban la naturaleza divina de Cristo, que eso era incuestionable. Así que si no podían creer solo en la palabra de Jesús, pues que era uno con el Padre, pues al menos podrían creerle a través de las obras que él hacía. Aunque finalmente, y esto es el hecho indiscutible, finalmente tendrían que creer en la palabra de Jesús, en su palabra. Y nosotros igual. Dios nos ha dado evidencias, pero finalmente tenemos que creer en su palabra. Este es el hecho. Hay que ejercer fe en él. Pero no es un hecho carente de evidencias. Podemos creer en su palabra viene sustentada por evidencias, por obras de poder. Así que llegamos al final de estos versículos muy complejos, evidentemente, yo no lo discuto en ningún momento, pero que colocan ante nosotros esta realidad en la que sí o sí debemos de creer. Debemos de creer en Cristo como Dios. De otra manera nunca creeremos en el Padre, porque son uno en esencia, en naturaleza, en sustancia. Son indivisibles. No se puede creer en uno sin creer en el otro, porque es lo mismo. Finalmente lo uno nos conduce al otro, como acababa de decir. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahora la cuestión es que hay tantas personas negándose a creer esta verdad que al final les separan del Padre. Y esa es una auténtica tragedia. Yo les animo a que busquen a Dios, lo busquen en Cristo, porque no hay otro lugar donde lo van a ver con claridad. Es allí donde se evidencia toda la verdad de Dios. Como Él dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Pues les animo a creer en Él de esta manera, no de otra, porque otra no salva, de esta manera, tal como Él nos enseñó. Pues terminamos aquí, no sin antes agradecerles su atención y que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias, que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias.